Seguimos entonces acá, estamos viendo que las persecuciones, o sea, van a venir. ¿Se acuerda que dijo Cristo? Esta no se acuerda del bosquejo, que Cristo dijo que hay, o sea, que iban a venir persecuciones por causa de él. No se acuerdan, no me acuerdo si dice en Juan, acá no lo tengo en el bosquejo, pero me parece que decía en Juan 16, ¿sabe qué voy a hacer ahora? Aquellos que me conocen saben que una vez que digo un texto ya lo voy a buscar. Me parece que es en Juan 16, versículo 33. Juan 16, versículo 33. Si no me equivoco, dice así. Ah, sí, era eso. Juan 16, 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, o sea, acá en la tierra, tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Clarito. Cristo nos dice que vamos a tener sufrimientos y aflicciones en el mundo. Si todo me está sucediendo bien, está bien, hay tiempos de refrigerio, donde todo yo va a estar calmo, pero en algún momento de venir una tormenta, el barco se va a mover, y parece como que Cristo va a estar durmiendo. Y nosotros decimos: maestro, ¿qué haces durmiendo? Como que no ves lo que sucede. En un momento vamos a querer, nos vamos a preocupar, o sea, nos vamos a afanar, como dice en Mateo 7. Pero ¿qué pasa? Pero Cristo dijo: van a tener persecuciones y aflicciones. Todo, usted mira por donde ve, toda la Biblia, mire el Antiguo Testamento, mire el Nuevo Testamento, vaya a Apocalipsis, va a ver el dragón persiguiendo a la iglesia. Un cristiano va a ser perseguido, quizá no tanto como en otros países, porque acá no sucede, pero si a nosotros no nos están persiguiendo, nadie se burla de nosotros, nadie se está riendo. Yo me puedo sentar tranquilamente con impíos, o sea, impío digo en el sentido que no lo juzgo, pues yo era un impío, solamente por Cristo fui justificado, pero me puedo sentar y sin saber lo que dice la palabra, que Dios me dice que me aparte de ellos, o sea, en sentido, Cristo dice: comió ¿con quién? Con ladrones, con burladores, con rameras, pero ¿para qué? Para predicarles. No es que, no creo que Cristo esté emborrachándose y está con... No, o sea, se sentó, pero ¿qué? La salvación ha llegado a tu casa, decía, entraba a predicar, o sea, no entraba a reírse. Entonces, si yo me puedo codear con el mundo, por usar, sabe que no uso palabras mucho del dialecto del mundo, pero divertirme con el mundo, hacer cosas del mundo, es muy factible que yo, así como 2 de Corintios, versículo 3, 2 de Corintios 13, versículo 5, examínense a vosotros mismos. Me debo examinar, sentarme, orar y pedir al Espíritu Santo: ¿en verdad estoy haciendo lo que Dios manda? ¿O solamente creo que de verdad soy un cristiano? Aquellos que lean Primera de Juan van a mostrar, Juan se encarga en toda la exposición de Primera de Juan de mostrar las características de un cristiano. Se va a mostrar, nos va a examinar, nos va a confrontar con doctrina, si en verdad sabemos y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino y se encarnó, que muchas doctrinas no lo enseñan. Nos va a confrontar si amamos a los hermanos, nos va a confrontar con muchas cosas. Cualquiera que haya leído Primera de Juan va a saber que por lo menos 5 características va a mostrar de un hijo de Dios, ¿no? Si en verdad nos afligimos por el pecado, cuando pecamos. Pero en este momento vemos que Jesucristo nos prometió y nos dijo, o sea, que íbamos a sufrir por causa de él, ¿no? En Juan 16, versículo 1 y 4, ahí nomás estaba en Juan, pero en el versículo 1 y 4, dice así: estas cosas he hablado para que no os escandalicéis, os echarán en sinagoga, pero llegarán ahora cuando cualquiera que os mate piense que ofrece servicio a Dios, y harán esto porque no conocieron al Padre ni a mí, mas os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora las recordéis, que yo lo dije, y esto sin embargo no lo dije desde un principio porque estaba con vosotros. El Señor Jesucristo le está diciendo que no se escandalicen, pues llegarán a la sinagoga. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acuérdense que estaba llegando la hora, Cristo se estaba acercando, que ya cada vez más iba caminando hacia la cruz, iba en el proceso ese, cada vez más. ¿Se acuerdan que iba subiendo, hasta llegar? Y ellos ya se empezaron a perder esperanza, fuerza, y Cristo, conociéndonos que somos débiles, dice: no se escandalicen por causa de esto, no se escandalicen, ¿no? Va a llegar una hora... como dice la Escritura, ¿qué harás cuando venga usted el anticristo, o sea, o se levante? ¿Qué vas a hacer?
Si ahora no te animás a predicar de Cristo, si ahora no te animás a decir soy un cristiano, no para pelearle a todos, digo soy un cristiano, no, sino bien, con un espíritu de mansedumbre y con gracia en tus labios, decirle, mira, Cristo dice esto, o sea, arrepentiste de tu pecado, no, Jesús te ama, vení a Cristo, congregar, no, de verdad va a haber un juicio. ¿Qué va a hacer cuando venga el anticristo y diga, venid a poner eso en la mano? Si ahora no te animás a predicar de Cristo, si ahora no querés o me escondo abajo de una mesa, soy una lámpara, pero ¿dónde me meto? Una luz no se esconde bajo una luz, dice, no se muera, solo vamos a decir lo mismo que viene, no se meta adentro, dice, estás resplandeciendo, estás mostrando, y si no estoy padeciendo ahora, estoy viviendo una vida como que, son palabras que yo no me gusta usarlas, porque no están en la Biblia, saben que trato de usar todo lo que está en la Biblia, pero le dicen dominguero, o sea, el domingo nada más no pasa nada, que no es bíblico eso, pero después no pasa nada. Es muy raro que yo, puede ser muy raro, me debo examinar que si de verdad yo estoy viviendo una vida cristiana, si de verdad puedo hablar con cualquiera, si puedo chatear con cualquiera, me puedo reír de sus chistes cuando Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida saldrá de mi boca, y yo puedo, siguiendo como si nada, debo decir, bueno, de verdad creo que me debo examinar, ¿no? Lo que estamos diciendo es no tratamos de púlpito ser como un azotador y pegar látigo, el predicador no debe estar pegando látigo al pueblo, pero sí, si por ahí nosotros, lo que estoy queriendo, a ver si me pueden entender, no caminar continuamente, o sea, la palabra practicar del griego quiere decir fabricar, o sea, fabrico todo con mi mente maldades, todo el día con mi mente voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, y estoy practicando todo maldades dentro mío, y de verdad no me preocupa si Cristo, ya está, Cristo murió por mí, ya está, no pasa nada, y no me preocupa lo que me dice, ¿no? La palabra de Dios, fíjese, Mateo 24:9, Mateo 24 versículo 9, solo un texto porque voy a tratar de leer más texto ahora, así puedo llegar. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Está bien, me estaba hablando a los discípulos, no voy a entrar en controversia, lo que creen muchos pastores, o sea, hay muchas escuelas, no vamos a disentir mucho en esto, ¿no? A veces hay muchas cosas que disentimos, en que yo creo esto, yo creo en aquello. Yo me digo, bueno, ¿crees en Cristo? Cristo perdona pecados. Si no, yo creo que Cristo hace milagros y que Cristo, sí, no, pero ¿le predicaste que Cristo vino a morir por tu pecado? ¿O no? Yo creo, bueno, en ese caso sí. Bueno, en ese caso podemos disentir, ¿no? Muchos pastores creen que acá, o sea, esta parte de escatología, está hablando de que le pertenece a la iglesia, otros creen que solamente a los discípulos. ¿Por qué? Porque si leemos todo el contexto de la escritura, vemos que le pasaba a los discípulos, después que en el año 70 vino General Tito, bueno, toda esa historia. No vamos lo que sí vamos a ver es que tampoco ese contexto fuera de contexto, que los discípulos vemos que iban a padecer, ¿no? Y aquellos que conocen la historia, pues no está escrito acá, pero aquellos que conocen la historia se acuerdan que a Juan, el muy amado, lo quieren matar y no lo pueden matar, lo meten en aceite y viento con la historia y no se moría, y lo tiran a la isla de Pasmo, queda ahí. Pero a otros saben que a Pedro también es afligido. Timoteo, ¿se acuerda también? Dice la historia, cuando él está predicando y él ve que por afuera estaban haciendo idolatría, y él lo matan. ¿Y cuántos más que han morido? ¿O cuántos profetas que murieron, no, por predicar? ¿Se acuerdan Jeremías? O sea, en Jeremías 20, versículo 2, que a Jeremías, ¿qué hace? Él iba y predicaba. ¿A quién le predicaba? A lo que seguían los pastores de esta época. ¿Se acuerdan? Los reyes que están en esa época. Él le decía, no, Jehová dice esto. Jehová dice esto y no te iremos. ¿Y qué dice Jeremías 20, versículo 2? Lo azotaron a él. ¿Vas a seguir hablando? Bueno, toma. Y encima le pusieron un cepo. Y él estaba siempre, constantemente así. ¿Saben lo que pasaba a sus mujeres? Él, mientras Jehová lo manda a predicar, le dice, tu mujer va a morir ahora. Y él tiene que salir a predicar sabiendo que la mujer, o sea, su muy amada va a morir. O te casarás con una ramera, para mostrarle al pueblo cómo están haciendo adulterio espiritual contra mí. Y el profeta iba y hacía lo que Dios le mandaba. ¿Por qué? Porque él obedece a Dios. No importa lo que te digan, si se burlan, si te están riendo de vos porque llevas una Biblia, o porque te dice, Dios no te está prosperando, mirá, nuestro Dios prospera, vos vivís en la pobreza, o Dios nos está dando esto, y se burlan, ¿no? Porque sabemos lo que dice en Malaquía, ¿no? Que va a llegar el momento donde yo me voy a levantar, dice Jehová, y yo, ¿se acuerdan que el pueblo decía, pero no prospera, le va mejor al impío, como dice Salmo 73, acá se decía, le va mejor a ellos, ¿de qué sirve guarda tu ley?
¿De qué sirve de que padezcamos por vos si tú no nos prosperas, tú no nos das cosas a nosotros y somos tu pueblo? Y Dios dice, yo me voy a levantar y voy a rendir cuenta en el día ese y le voy a pagar, como dice Gálatas 6, versículo 7, aquel que siembra en el espíritu cosechará en el espíritu, aquel que siembra en la carne va a cosechar la carne, como dice Apocalipsis, el que pío en pío, que es justo y el que santo siga haciendo, santificándose cada vez más. Dios se va a levantar en un momento y va a pagar, no os venguéis, dice Romanos 12, 19, ¿por qué? Porque mía es la venganza, dice Dios. En ese momento, quizás te está diciendo, me pasa esto, por aquello, por ese cristiano, se burlan, se han burlado de mí. Pero Él dice, yo tengo anotado todo en el libro de la vida, todo. Y a cada uno le voy a pagar, porque no negaste el nombre de mi Hijo. Y aquel que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes, dijo Cristo. Y si no hay persecuciones, y si nadie se está burlando de vos, siempre le digo como otro hermano que es guaya, ¿no? Le digo, examínate, hermano, si de verdad estás haciendo la voluntad de Dios, porque Dios dice que vamos a ser perseguidos por causa del nombre de Él, ¿no? Fíjese, en Mateo, ahí nomás, 10, versículo 28, Mateo 10, versículo 28 y al 39, Mateo 10, 28 al 39, dice así, y no temáis, Mateo 10, 28 al 39, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar, sino teméis más bien al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, ¿no? ¿Acaso no se venden 2 pajaritos por un cuarto? Con todo, ni a uno de ellos caerá a la tierra sin vuestro Padre. Más en cuanto a vosotros, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En el versículo 32 hasta el 39 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 34. No pensé que venía a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine para poner en disensión a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a un hijo o a una hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halló su vida la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí la hallará. Muchas veces cuando se predica esto, a veces parecemos los fariseos, que decimos, duras palabras de oír son estas, no la oiremos, porque no nos gusta, la carne dice, no, llevar la cruz, llevar las cosas, no. Y fíjese que Cristo diciendo que no nos preocupemos por lo que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha redimido que nuestra alma, nuestro espíritu, y algún día vamos a ir a la presencia de Dios, ¿no? Que no temamos, dice, siempre nos está dando palabra de aliento. ¿Por qué? Porque dice que si lo confesamos, Él no va a confesar, ¿no? La palabra griega es homologeo ahí, ¿no? ¿Se acuerda? Igual misma palabra homologeo que en 1 de Juan 1.9, que debemos confesar, decir lo mismo. Decir lo mismo que quiere decir, confesar a Cristo lo que Él está diciendo, no que a mí me parece un evangelio adaptado al hombre, lo que yo creo que a mí me parece, no, confesar lo que dice. Eso es la palabra, denota la palabra griega ahí de homologeo, decir lo que Cristo predicó, ¿no? Pero cualquiera que me se niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Fíjese que Él nos va a negar, no os conozco, hacedores de maldad, no os conozco. O sea, no es que nos conoce, porque es omnisciente. Está diciendo, la palabra griega sea, no tuve relaciones con ustedes. Ustedes, muchas obras en la iglesia, avivamiento, hecho fuera de espíritu, pero nunca estuvieron conmigo. Nunca tuvieron una comunión conmigo. ¿Cuánto te pusiste a llorar por tu pecado? ¿Cuánto tiempo, meses, clamaste para que se te salga ese pecado? ¿O te acostumbraste al pecado? Todos sabemos que nosotros padecemos por un pecado, pero también nos conocemos que nos arrodillamos y decimos, líbrame de este pecado. 2 Corintios 12:7. Te clamé 3 veces que me saque ese aguijón y no me lo sacaste, porque bástate de mi gracia. Decía, pero Pablo clamaba, sácamelo. El cristiano clama, sácame esta aflicción que me sufre, porque yo sé que a ti no te gusta esto. ¿Y cuántas veces luchamos por eso? O estamos pidiendo, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar riqueza. Y no le pedimos las cosas en el Espíritu. Entonces debemos siempre pedirle a nuestro Padre lo que hoy se predica de eso, pero dice, no, Dios te va a dar, pero no le dice Mateo 6:3.
hágase tu voluntad y danos el pan de cada día, no las riquezas de cada día, el pan de cada día. Mientras yo tenga sustento y abrigo, tengo que estar contento. Y eso se ha perdido, hermano. No se predica más eso. Pensé que venía a traer paz. ¿Se está contradiciendo? Si dijo que iba a traer paz. No, no se está contradiciendo. Lo que está diciendo es que cuando tengamos que predicar, fíjese que incluso en nuestra casa, todo aquel que es un cristiano de verdad que es un cristiano, sabe que él está puesto como lámpara, él está alumbrando, él es sal. ¿Y qué pasa? Dice que los de su casa, su padre, su madre, su hermano, su esposa, su esposo, se van a levantar en contra de nosotros. O sea lo que sea, una abuela, una hermana, lo que sea. Se va a levantar. ¿Por qué se va a levantar? Porque va a decir, no es así. Y ahí vas a empezar si en verdad sos un cristiano, vas a empezar a padecer por causa de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos no le van a gustar. Y va a estar entre la lucha entre las tinieblas y la luz. Va a estar en la lucha entre la verdad y la mentira. O me adapto a ellos o sigo siendo un cristiano, ¿no? ¿Se acuerda como dice en Corintios que Pablo dice que la esposa, lo podemos aplicar el principio, ¿no? No voy a sacar un contexto fuera de contexto, pero podemos tomar el principio, ¿no? De que dice que la esposa santifica en el esposo y el esposo, o sea, en la esposa. ¿Y se acuerdan en primera, segunda de Pedro? No me acuerdo si es artículo 3, que dice que por su comportamiento puedo ganar, ¿no? Tampoco por el comportamiento, pero sí que predico el evangelio, puedo ganar. Pero si yo me acostumbro con ello, tampoco digo ahora van, agarran las Biblias y dicen, no, la palabra de Dios, eso, porque no es así, lleva un proceso. Pero debo mostrar que hay una diferencia, que la cizaña y el trigo, por más que se parezcan, ¿cuál es la diferencia entre la cizaña y el trigo? Es que el trigo, después que crecen justo, el trigo hace esto. Se empieza a doblar. ¿Por qué se dobla el trigo? Porque tiene fruto y empieza a pesar. La cizaña sigue así porque el livianito no tiene fruto. Pero ellos crecen, pero cuando llega un momento se dobló por el peso. Y dice, ese es trigo, ¿por qué? Dio fruto. Pero si nos estamos acostumbrando, crecemos con los mismos lugares, crecemos en los mismos... Fíjese que dice, cuando Cristo le dijo, no se nuestra costumbre, decían ellos, pero Cristo es porque están predicando cosas de ustedes. El problema fue que pasó siempre, ¿se acuerdan que el profeta que se había corrompido ya el templo, el profeta, el sacerdote, todos hacían lo que ellos les conformaba, pero Jehová decía que no, y ahí que él levantaba. Dios levantaba y sigue y va a seguir levantando profetas, pero que hablen el consejo de Dios. No, a mí me creo, yo de acá no digo, yo creo que acá Dios me está bajando, siento una revelación, como que si, no quiero tomar el nombre de vano de Dios, como dice, como que tuvieran email ellos, o sea, como que y nunca se lo ve ir por acá, por la palabra de Dios, o estar cada rato, o no estoy en contra de una materia que se llama homilética, ¿no? Que por ahí sacan un texto y con eso toda la predicación hablan. Saben que es algo que se enseña, ¿no? Se le enseña a los pastores, pero siempre fui más de la parte de llenarlo más con mucho texto, ¿no? Para hablar de la palabra de Dios. Bueno, entonces vimos, vamos a ver cómo voy el tiempo, pues ya estoy todavía me queda para cerrar. Vimos que los enemigos de Dios van a ser los de su, los enemigos de los cristianos van a ser, estaba haciendo una blasfemia, porque estaba buscando Lucas, que los enemigos de los cristianos incluso van a ser los de su casa, ¿no? Podés tener un hermano, un padre, una tía, que quizás venga de costumbres católicas, o que incluso cristiano, ¿no? Que por ahí venías durante mucho tiempo. Ahora vamos a ir en Lucas, esto ya lo vi. Lucas 21, 15, 17. Lucas 21, de 15 a 17. Lucas 21, del 15 al 17, es así. Pues yo os daré palabra y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir a todo lo que os adversan, ¿no? Así tengo la tradición yo hasta acá. Y seré entregado aún por los padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de entre vosotros, y seré aborrecido de todos por mi nombre. Fíjese, después sigue hablando Cristo, pero estoy diciendo que los mismos padres, los mismos hermanos, cuando vos le quieras predicar, no, la palabra de Dios dice, no, pero yo vengo a hacer, no así en el Evangelio antes que vos, como me han dicho mucho. Una vez yo le dije, no, y me dijo, un día me acuerdo me puso triste, ¿no? Uno que vive en Parque Camé, que le decían que eran como... Yo digo, pero ¿cómo? Le digo, no podemos juzgar a las personas, ¿no? Pero sí podemos, dice Cristo, nos mandó a que veamos fruto. Por sus frutos los conocerán. Entonces Cristo, y fíjese en Apocalipsis 2, ¿qué dijo? Bien, le dijo, porque tú probaste a los falsos apóstoles, dijo Cristo. Entonces, ¿qué pasa?
a veces uno los ama tanto y dice, no, vos está bien, le voy a decir porque tengo vergüenza, que capaz que no. Y Dios me dice, te voy a pedir la sangre por no haberle predicado. Y si los amamos de verdad, le vamos a decir, no, la palabra de Dios, Jehová dice así, y le mostramos por las escrituras, lo que hacemos siempre acá, leemos lo que está escrito en la escritura, ¿no? Y acá vemos que siempre, Cristo está diciendo que los mismos padres, hermanos, se van a levantar. Cuando yo de verdad aprenda el verdadero evangelio, de verdad se van a levantar. ¿Por qué? Porque quizá vienen trayendo costumbre o cosas que me enseñó mi padre, cosas que me enseñó la iglesia que yo venía, o pues yo crecí con esto. Pero Cristo decía, enseñan doctrina de qué? De hombres. Todo aquel que es nacido de nuevo que escucha la palabra de su padre. Escucha que las escrituras, ¿no? Es un texto que me vino a la mente y no me lo acuerdo, porque no lo tengo en el espejo. No me lo acuerdo bien, sé que está en Isaías, pero no me lo acuerdo bien. No sé si está Isaías 20, pero no me lo acuerdo bien, que dice que si no estaba... no me acuerdo bien. Si no estaba, si alguno se acuerda, por favor me lo dice. Así lo queda grabado, pero no me lo acuerdo, porque no lo tengo, no lo tenía planeado. Justo, que dice que si no están, si no predica, o sea, de acuerdo a la ley y los profetas, todavía no le ha amanecido, dice. Si no se predica de acuerdo a, dijo el profeta, acá, esto es columna y baluarte de la verdad, se levantan alto, y esto es el cimiento. Dice, no, porque todavía hay revelaciones, pero en Gálatas 2:20 dice que, ¿quién sabe un poco de construcción? Esta casa está sobre cimientos. Yo no puedo volver a poner otro cimiento, así Cristo es el cimiento. Pero yo dice, no, hay revelaciones, no. ¿Cómo voy a poner más revelaciones si el cimiento ya está puesto? Cualquiera que sea un arquitecto, sea albañil, algo, sabe que el cimiento se pone una sola vez. Y de ahí se empieza a construir ladrillos vivos, que somos todos ahora. Pero no, pero si el cimiento se puso una vez, dice Efesios, Judas 1:3 dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada. No se siguen dando. Dice que ya se cerró el canon, ya está cerrado. Pero vemos, y así podríamos predicar un montón de cosas. Pero cuando queremos predicar el verdadero evangelio, van a venir persecuciones, ¿no? En Romanos 8:16 al 18, vamos a ver algo que diría, como dirían los fariseos, los judíos dirían, son duras palabras de oír. En Romanos 8, 16 y 18, dice así, Romanos 8, 16 y 18, dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos por parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Y el versículo 18 dice, porque pienso que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en vosotros. Fíjese el versículo 17. Si lo escudriña un poco, fíjese lo que dice. Si hijos, o sea, si somos hijos y herederos, por una parte herederos de Dios, y por la otra coherederos con Cristo. Y fíjese, pero dice, ya que juntamente padecemos, o sea, sufrimos, para que juntamente seamos glorificados. Si no hay padecimiento, es muy raro que la persona haya nacido de nuevo, porque no habrá glorificación. Si estás viviendo una vida impía, si estás viviendo una vida como la querés vivir, como es esa canción, dice, a mi manera la viví, o viví la vida loca, y no estás sufriendo por la causa de Cristo, fíjese que dice, sí, vamos a ser glorificados, pero dice, si padecemos. O sea, tampoco estoy diciendo que te cargué una cruz en el hombro y te empecé a pegar látigo y sufrás, o como hagas como Martín Lutero que se pegaba latigazo en la espalda. No estoy hablando de eso, es que estoy hablando que a veces vamos a, como siempre digo, que se sepa entender lo que estoy hablando. Es que a veces, por causa de Cristo, en ciertos momentos, no todo el tiempo, me voy a estar pegando un clavo, me estoy sufriendo, pero en ciertos momentos yo voy a padecer, voy a sufrir, o me estoy callando por Cristo. Entonces yo algún día voy a sufrir. Y si no hice sufrimiento, no hice esa cosa, me adapté solamente a escuchar la palabra de Dios, a leer un poquito la Biblia, a orar un poquito nada más, porque con eso me basta. Total, mira, yo soy mejor que aquel. Yo no debo mirarme con aquel. Yo Daniel, me miro, no miro a mi esposa, no miro al predicador otro. Yo miro a Cristo. Y cuando miro a Cristo así, hago así.
yo quiero decir lo que es él y yo me siento así miserable. Entonces no me comparo con los demás hermanos. ¿Por qué? Porque yo puedo ser más grande que ellos o me puedo encontrar con un hermano que tenga más sabiduría, que tenga más conocimiento que yo, que no se atreve a hablar del consejo de Dios. ¿Por qué? Pues yo tengo mucho conocimiento, pero estás predicando, estás haciendo por algo por Cristo, porque no te sirve de nada el conocimiento y la sabiduría, porque podés tener conocimiento, pero no conforme hacia la sabiduría. No tenés ese celo de predicar. Dios puede usar como el rey como enseñaron a un hombre ahí en la tele, pobre, yo lo miré, no tenía mucho conocimiento de la escritura, pero él tenía de nuevo. Él andaba con su parlante así predicando y se reían y se burlaban de él. Y yo le decía, bien, no tenía mucho conocimiento, no tenía una gran elocuencia. Está bien, no teníamos que tener gran elocuencia, pero como decía Pablo en Romanos 2, me parece que le dice que no hablé con elocuencia ni con gran sabiduría, sino que él hablaba de que Cristo es crucificado, como dice en 1 Corintios 1:23. Pero él predicaba. Y se reirían todo lo que quiera, quizás, pero él habló, yo escuché, bueno, por lo menos habló de un juicio, de ira venidera, como dice Bunyan. Ahí tenemos otro personaje, la alegoría de Bunyan. ¿Qué hizo Bunyan? Perseguido en la cárcel. Y muchas veces que conocen la historia de Bunyan, o han visto la película, saben lo que padeció, estuvo en la cárcel. Su familia estaba afuera, decía, ¿vas a predicar? Sí, a la cárcel. Salió, cuando salió, ¿qué hizo? Me sacan a predicar. Él salió de nuevo, la segunda vez, adentro. De nuevo, y te metemos. Él salió a predicar, adentro, por tercera vez. Y ahí es donde tiene la revelación y empieza a escribir el libro que aquellos que lo han leído. Y fíjese que en la cárcel, en los sufrimientos, Dios lo utilizó. ¿Dónde lo usó a Pablo más Dios? En la cárcel lo usó, hermano, en la cárcel. Gracias que los sufrimientos de Pablo, ¿qué tenemos esto? Tenemos las epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sufrió. Quizás que Pablo no sufría, estuviera todo bien, que Pablo no se hubiera dedicado a escribir. ¿Por qué? Pero en el sufrimiento, ¿por qué? ¿Qué usó el sufrimiento? ¿Qué usa el sufrimiento, Dios? Fíjate, Dios los manda así a los primeros discípulos, estaban así todos calentitos, y no hacían nada. Y en un momento y trajo sufrimiento y ellos empezaron así a dispersarse por todas partes y empezaron a ir por Galilea y por todas partes a predicar, porque hubo sufrimiento y hubo persecuciones. Si no, ellos se quedaban en Jerusalén tranquilos. Pero como hubo persecución, se empezaron a desparramar ahí, y ahí empezó a trabajar. Y a veces Dios trabaja de cierta forma que no entendemos. Por eso siempre me está caminando bajo el camino de Dios y entender y pedirle que nos esté guiando, ¿no? Porque a veces vienen los azotes y no entendemos. No queremos hacer y viene como Jonás. Hacer esto, y no quiero, yo quiero hacer esto, porque yo sé. Ahí tiene otro evangelio, ¿ves? Jonás. O sea, otro evangelio, no el mismo evangelio. ¿Qué Dios mandó a que dijera? Mandarle a los de Nínive a que los voy a prosperar, mandarle a que se arrepienten y se humillen y que se rompa y se arreglen, porque yo voy a traer destrucción. Ahí mandarle yo voy a tener un juicio. Y eso, y Jonás no quería. Y se lo llevó el pez. Pero ¿qué pasa? Hubo una persecución, ¿no? Entonces vemos que todo vamos a ver que vamos a correr y vamos a tener persecución. Estamos en Mateo, para que no nos perdamos, Mateo 5, por supuesto estamos estudiando el Sermón del Monte, Mateo 5, y ya terminamos con esto, lo último, Mateo 5, versículo 12, lo leo de nuevo, en el versículo 12, Mateo 5, 12, que estábamos en el Sermón del Monte cuando empezamos, ¿no? Dice, alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Entonces Mateo 5, 12 dice que nos debemos alegrar y gozarnos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Acá la palabra galardón, no sé si la tengo, no sé lo que sí. La palabra galardón es mistos, M-I-S-T-H-O-S, mistos. Hay otra palabra, por lo menos en este contexto, acá en Mateo 5, versículo 12. Después tengo, en otro contexto, en otros textos, que es mistapodosia, en otro texto, pero en este texto es mistos, M-I-S-T-H-O-S, aquello que están anotando, es eso. ¿Qué quiere decir esto? Galardón, porque a veces dicen galardón, pero ¿qué quiere decir galardón? Galardón quiere decir una recompensa, un salario, una paga. Mire cuán grande y bueno nuestro Dios, que a pesar de que yo me merezco el infierno, a pesar de que toda mi vida, creo que mis 33 años antes que me atropellaran casi me mataron, creo que la mayor parte de lo que me quiso matar, me tocó el tren, me mató, me hizo con la moto, un Falcon, un Town, un 504, un Dodge, y así, y un Fiat, y a pesar no pudo, ¿por qué? Porque Dios siempre me cuidó. Pero fíjese que a pesar de eso Dios dice que te voy a pagar una recompensa. Cuando ¿qué me merezco yo? Yo me merezco el infierno. Toda mi vida me encargué de como Pablo, o sea, de burlarme, de hacer reírme, y Dios utiliza una vasija y la transforma para su uso, ¿no?
Pero fíjese que a pesar de eso, Dios dice que tiene recompensa para usted y para mí. A pesar de que no tenía que pagarnos nada. Yo tendría que entrar, yo como ya te digo, yo tenía que entrar así y entrar así y bajar la cabeza y meterme corriente, digo yo. Yo tendría que hacer eso. Pero Dios dice, no, hay recompensa. Y hay un galardón de paga, ¿no? Como dice que en versículo 12. ¿Por qué? Porque así persiguieron los profetas antes de vosotros. Entonces Dios dice que nos va a recompensar incluso, ¿no? Voy a buscar 2 textos, o sea, me quedan 4 textos para leer, para terminar. Vamos a ver ahora sí necesito una Biblia. Si por favor alguien me quiere leer el Salmo, si se anima a leer alguien, Salmo 19, 11 y el otro Salmo 58, 11. Primero Salmo 19, 11. Salmo 19, 11, que me quedan 4 textos para... Salmo 19, versículo 11. Así, fuerte un poco para que lo pueda... Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Ahí está, gracias David. Está hablando, ¿no?, de la palabra de Dios, que hay una recompensa. Acá está hablando, o sea, de que hay recompensa, ¿no?, de guardar la palabra de Dios, con el consejo de Dios, o sea, el consejo de Dios, o sea, Dios nos muestra por medio de su palabra que si guardamos su palabra hay una recompensa. ¿Qué recompensa podemos tener acá en la tierra? Acá en la tierra Dios puso su palabra, ¿por qué? Para que podamos hacer su voluntad. Cuando arma alguien en la computadora, esa que está ahí o algo, viene con un manual. O sea, si yo no hago bien las cosas, ¿qué pasa? No funciona. Cuando mi señora baja un programa para internet, necesito grabar CD, mi señora baja un programa se llama Nero, ¿no? O algo, quiero hacer algo, no lo hago como está en el manual, no anda. Bueno, Dios nos puso su palabra y es recompensa. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo aplicar? Lo aplicar rápido. Me dice no robarás. Bueno, robo, ¿qué pasa? Voy a pagar el hecho, que puedo ir preso, bueno, dejar más testimonio aquí, pero una recompensa ahora es hacer la voluntad de Dios, por lo menos en esta tierra acá, ¿no? Y la recompensa sea, por supuesto, para ir al cielo, está hablando. Pero, fíjate, en el Salmo 58, 11 también, si me lo lee alguien, Salmo 58, versículo 11, después los otros 2 los leo yo. También es 11 los 2, Salmo 58, 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ahí está. Si no me equivoco, bien, porque no lo estudié todo el Salmo 58, no me hice este tiempo, pero el justo va a ver una recompensa. Quizá acá vos, hermano o hermano, no puedas ver, quizá veas, ¿no te pasó a veces o no le pasa a usted que en un momento parece que al impío le va mejor? Y cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, dice, uy, me es más difícil. Mejor no la hago. Mejor me estaba, como decían los judíos, me estábamos en Egipto mejor. Porque allá había ajo, había todas las cosas que podían comer. Y nos empezamos a quejar. Y nos empezamos a quejar. Porque Dios no nos prospera y parece que el impío tiene más cosas. En el día del Señor, en el día de hoy, hay música, hay cumbia, las botellas, de todo hay. Y uno que busca hacer la voluntad de Dios como que parece que no hay. Y Dios dice en su palabra una y otra vez, dice, en ese día que va a haber. Él va a mostrar la recompensa de aquel que estaba... ¿Se acuerda que, a ver, no sé si tengo una marrón, hay una marrón, esta. Tengo rápido, entonces está fuera del tema, ¿no? Pero en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, sé que Malaquías lo utilizan para otras cosas, lo utilizan para el diezmo nada más. Pero fíjese la diferencia entre el justo y el malo. Vuestras palabras contra mí se han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? ¿Ves? Sufrían ellos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. ¿Ves? A ellos les va bien. A los que hacen impiedad, a los que no quieren vivir de acuerdo a lo que tú dices. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Se animan a hablar, Dios te hace eso, Dios aquello, y hablan con una ligereza tan fácil de Dios,
Y los judíos se acuerdan, ¿no? Que cada vez que nombraban el nombre de Jehová no se animaban. Ahora, ¿qué hacían? Rompían la lapicera de la rodilla y se volvían a bañar, porque no se animaban. Por eso hoy usted escucha, lee muchas veces, aparece Adonai y aparece el Señor. ¿Por qué? Porque no se animaban a nombrar. Bueno, vos a por el lado y el nombre de Dios. Dios tengo esto, reclama a Dios, porque decreto en el nombre de Dios, fuera, ¿sabe? Y lo nombran con una ligereza tan al hombre, y antes se tenía un temor tremendo, entrar a la presencia de Dios, el sacerdote entraba y si no estaba santificado se lo sacaba con una cuerdita, muerto, Dios lo mataba. Y hoy en nombre de Dios no hay un temor santo hacia el nombre de Dios, se ha perdido, ¿no? Eso. Decimos pues ahora aventurado, bueno, está diciendo tentar a Dios, pueden hablar de Dios como si nada. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó. Y fue escrito en el libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como en el nombre que perdona a su hijo, y entonces volveré y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, porque el que sirve a Dios y el que no le sirve. Va a haber un momento en que va a haber una recompensa, un galardón por hacer la voluntad de Dios. Quizá ahora no se ve la recompensa, quizá ahora vemos sufrimiento, padecimiento por la causa de Cristo. ¿Cuántas veces se burlan, te dice loco Biblia? ¿Cuántas veces me han dicho loco Biblia? O no te junté con Daniel, porque Daniel te predica, siempre está con la Biblia. No, pero va a haber un momento en que Él va a decir, te va a recompensar, ¿no? Y lo vemos no solo yo, fíjese que es en Apocalipsis 22, en Apocalipsis 22 lo que dice Cristo. Ya leo un texto más, me queda este y me queda un texto más. En Apocalipsis 22, versículo 11 y 12. Apocalipsis 22, 11 y 12. Dice así: el que es injusto sea aún injusto, el inmundo sea un inmundo, y el justo haga aún justicia, y el santo sea aún santificado. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno es según su obra. El Señor dice, vengo pronto, y yo te voy a recompensar, siervo fiel, por haberte santificado, por haberte apartado, porque no te vendiste al mundo, no importa lo que dijo otro, qué dijo la congregación esta, Cristo no vino a buscar, acá somos bautistas, no vine a buscar, vengo a buscar a Daniel porque es un bautista, no vine a buscar bautistas, presbiterianos, luteranos, toda esa iglesia que mantiene todavía la sana doctrina, usted se va a la antigüedad, lo que era el príncipe de los predicadores, Spurgeon, se va a ver las cosas, no queda nada de esos predicadores, iglesia enorme, que iban 5.000 a escuchar, no queda nada, no se predica más el consejo, la verdadera palabra de Dios, no hay más de eso, ya se fueron. Pero Dios dice, ¿se acuerdan cuando Isaías se quejaba? Dice, ay, solamente estoy yo. ¿Y qué dice el Señor? No, yo todavía tengo 7.000 profetas que no han doblado rodillas. Todavía hay profetas de Dios que se animan a predicar la palabra de Dios, de atrás del púlpito y decir, no alimentar a una gente y avivarla, y que la gente diga, amén, ¿quién vive? ¿Quién es el poderoso? Y todo eso como que hay, como parece una alegría. Y hay poco los que se animan a instruir al pueblo de Dios y que se levanten en la mesa y se llenan y se vayan saciados su alma y su espíritu de haberse alimentado de la palabra de Dios. Para toda la semana estar lleno y poderoso para luchar contra los deseos de la carne, contra los pensamientos, contra Satanás que se vienen. No, hoy es una alegría, un énfasis, y estamos todos cantando de alegría y vos también no tenés el gozo, me dicen. El gozo de que yo tengo el gozo de hacer la voluntad de mi Padre. No el gozo de una alegría de cantar un cántico todo el tiempo. Es cuando mi Padre pone la mano y dice, bien. Eso es lo que me debe bastar a mí y a cualquier cristiano, de haber hecho la voluntad de Dios, no lo que se está haciendo y se está desviando. Y vamos a cerrar con un texto que me gusta mucho, 1 Corintios 15:58. Que de vez en cuando lo leo, ¿no? Es un texto que me gusta porque hay una gran palabra de Pablo acá, que cuando lo leo, a mí me da aliento, ¿no? Dice así, 1 Corintios 15:58, dice así, si ya los tienen, dice así, así que mis hermanos amados, estad firmes, inmovibles, abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces cerramos, hermanos, con esta predicación, sabiendo que todo el trabajo que están haciendo, cada uno que se examine su conciencia, no es en vano. Y si no estaba trabajando para el Señor, o creí que solamente era hacer una confesión de fe, y esperar, así como los tesalonicenses que dijeron, bueno, vamos a esperar. Y Pablo dice, ¿qué están haciendo?
estamos esperando que vengan. No, la Tesalonicenses dice que creyeron, por lo tanto que empezaron a trabajar y a hacer para el Señor, ¿no? Dice que Dios no es en vano, va a venir y va a recompensar a cada uno, ¿no? ¿Cuánto te di? 2, bueno, quiero 4, ¿cuánto te di? 5, quiero 10. Que no nos encuentre el día del Señor y diga, ¿cuándo te di? 1, y los conté porque tuve miedo. Pero vos conocías de la Biblia, conocías más que los demás desde chiquito, como te digo, Timoteo. Que te diga un día, digo, ¿qué hiciste, Carolina? ¿Qué hiciste, David? Si de la niñez había las escrituras, mejor que otros. ¿Por qué tuviste miedo de predicar? Te di más consejos que a los demás, como diga Daniel, ¿qué hiciste vos? Hace 5 años que te vengo instruyendo la palabra de Dios. ¿Qué hiciste? Tuve miedo de predicar, padre. Viste que siempre me decían loco Biblia y me corrían o me miraban. Que no suceda así, ¿no? Como dice Juan, no sea que el día del Señor venga y se avergüencen en ese día. ¿Por qué no hice más para Dios? ¿Por qué tuve miedo en ese día, no? Espero que, como dice un hermano pastor, que el verdadero predicador, ¿qué hace? Ata el consejo de Dios a la mente de los oyentes para que después lo pongan por obra, ¿no? Para eso estamos. Padre, venimos y tenemos nuestros rostros ante usted, agradeciéndole este culto. Una vez más prediqué el consejo de usted, pidiéndole la fortaleza a usted para poder predicar lo que dice todo el consejo de usted y que el pueblo se haya alimentado de su palabra, como decía Esdras 7:10, ¿no? Que leía, ¿no? Y que se haya alimentado y que sean fuertes, ¿no? Que sean afirmados, que usted lo llene con sus gracias y que estén abundando siempre en la viña y que estén trabajando y que su Santo Espíritu siempre nos esté hablando, ¿no? A nosotros. Le rogamos, Padre, que usted esté prosperando esta misión bautista, la cual, como decía el hermano la otra vez, ¿no? Decía, a veces viene Satanás y dice, ¿para qué seguís, Daniel? ¿Para qué te esforzás? Si nadie le gusta escuchar lo que predicas. ¿Para qué gritás como Juan el Bautista en el desierto? Si esto es un desierto, a cada uno le gusta escuchar cumbia, o le gusta ponerse un trajo y decir como soy un cristiano, como la otra vez me enseñó padre, esa señora dijo soy cristiana, dice. Y a veces a mí me pone muy triste eso, ¿no? Convenciéndose en sus conciencias y engañándose a sí mismos, creyendo ser religiosos y haciendo solamente doctrinas de hombre. Y solamente usted, como dice Juan 4:24, a Dios se le adorará en espíritu y en verdad, ¿no? Y que tomemos conciencia cada uno de lo que estamos haciendo, pues nosotros no estamos para juzgarnos y señalarnos lo que hacemos a vos, o que hace él o que hago yo, pero sí para exhortarnos, decimos, hermano, hay que seguir adelante, esfuérzate y sé valiente. Gracias, Padre, por escuchar, gracias por traer al hermano David a escuchar su palabra, gracias pues, como decía, ¿no? Es eso, Isaías 43, ¿no? Que traería de lejos, ¿no? Y gracias por él que su palabra le haya servido para edificación de él, ¿no? Y que siga creciendo en usted y creciendo también a la altura, a la anchura, ¿no? Le pido por mi esposa, le pido por esta misión bautista que muchas veces miran y dicen, Padre, pero esta es la iglesia, y yo digo, ¿qué miran? Miran ladrillos, pues no miran si el predicador de verdad está predicando el consejo de usted, ¿no? Gracias, Padre, y en el nombre de Cristo, como siempre, cerramos y decimos amén.